Aquí ya le mandé la invitación a esta mujer. ¿Qué tal, Susana, querida? ¿Qué tal? Muy Bueno, buenas tardes. quiero contar que yo a Susana la conozco solamente por pantalla. Eh, Nos hemos topado en algunos talleres, yo la sigo. Es de verdad que es un ángel y ella en estos minutos está en México. ¿Qué parte de México? En la Ciudad de México estoy. Ay, entonces te voy a pasar a ver en agosto cuando vaya a una boda. ¡Wow! Felicidades, bienvenida a México. Estoy Sí. tratando de quitar, no sé si se ve mi rostro normal o ves letras encima de mi cara, No, porque veo tu rostro normal ah, y con algunos comentarios que sí, pregunté y dije, si alguien ha dicho alguna vez que si han de morir hoy día, van a morir plenas y felices. Ya, y Aqua and Air Design dice, he dicho que me gustaría morir en paz. Sí, creo que tengo mi misión cumplida, dice Francisca. Marcela dice, absolutamente, yo hoy puedo decir que estoy en paz. Mira qué bonito, ¿no? Y nos vamos a alargar con este tema que no sé a dónde nos va a llevar, Susana. Así es que primero cuéntales un poco a quienes no te siguen, no te conocen. ¿Quién es Susana? qué pregunta interesante. Vamos a ver cómo llegué yo a esto más bien, ¿no? O sea, que en qué minuto yo me empecé a dedicar a este conocimiento de la vida y la muerte. Pues tuve un regalo muy grande que me dio la vida, o sea, tuve una muerte inesperada. Mi esposo murió en un accidente de carretera y ahí empezó esta aventura. Tuve la oportunidad de decidir si esa experiencia para mí era el final o era el principio. Yo decidí que era el principio. ¿De qué? Pues de una vida sin él, pero no tenía yo idea dónde me iba a llevar, ¿no? Y creo que todavía hay muchas preguntas o mucha incertidumbre o, o más bien me empiezo a dar cuenta de estos milagros tan grandes, ¿no? Estos milagros como de la pandemia. La pandemia me trajo un regalo muy grande. Nunca me imaginé que tanta gente necesitara compartir ese apoyo tanatológico, y menos que me fueran brincando de país en país. Yo empecé, no tuve que hacer ni maletas, empecé a llegar de país a país, ¿no? Entonces, también descubrí algo muy interesante gracias a esto que se volvió internacional. Me di cuenta que la idea de México es que somos muy felices con la muerte. Y me di cuenta que eso no es cierto. Eso no es verdad. Sí tenemos una cultura, sí tenemos un respeto a los ancestros. Sí se celebra el Día de Muertos con, mucho, con mucha dedicación, los panteones, los hogares, la comida, o sea, y hoy en día, pues, la parte turística también que se ha generado a partir de unos años, el desfile y las catrinas y todo el mundo se disfraza. Y eso es muy bonito, ciertamente es muy bonito, pero también no es verdad, porque como me decía mi hija, y todos los que terminan el Día de Muertos en el panteón, todos borrachos reclamándole al difunto, pues sí. Tiene que Entonces, ver ¿qué eso, ¿no? quiere decir? Claro, quiere decir que no has resuelto tu proceso de duelo, ¿no? Y de hecho yo había vivido esta experiencia con puras personas de México, ¿sí? No me había tocado abrir esta oportunidad tan grande que llegué a tantos lugares, ¿no? Eh, Cuando yo me quedo viuda, pasa el tiempo y un día me pregunto, ¿habré resuelto el duelo? Porque ya empezaba te hablo más de hace 20 años, ¿no? Más de 20 años atrás. Yo ya estaba preparada como psicóloga. Yo ya había estado haciendo una maestría en sanación energética. Yo ya tenía esas dos posibilidades para trabajar con la gente.
Pero cuando me hice la pregunta de la tanatología, era personal. Nunca me imaginé que lo estaría compartiendo. Entonces fue decir, yo resolví mi duelo. Entonces me meto a estudiar y cuando termino de estudiar la maestría de tanatología, tengo la oportunidad grandísima de que me abren las puertas del Hospital General de México. Y ahí hago un voluntariado de 9 años en la clínica de tanatología. Y en 9 años, pues, fue algo muy grande, porque al final la jefa de la clínica de tanatología me da la oportunidad de que hagamos esto, se convierte en una investigación. Se convierte en una investigación, presentamos datos, lo presento como una tesis de maestría en la Facultad de Psicología de la universidad y me dan el título de maestría de psicología. Y ahí surge la sanación tanatológica. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a ayudar a la gente a compartir con el hospital, el tiempo era muy reducido. El tiempo, la gente no tenía tanto tiempo para dedicarse a una sanación, a un taller, a un curso, a una explicación. Hay tanta necesidad que pasa un paciente y otro, y tienes la lista llena todos los días, ¿no? Entonces lo que pasó es que ahí yo me hice la pregunta, ¿qué es lo más importante que yo puedo ofrecerle a la gente? Y me di cuenta que era esta sanación tanatológica. Y ahí es a lo que me dedico ahora, a hacer sanación tanatológica. ¿Por qué le Susana, llamo sanación? dame un segundo. ¿Qué es la tanatología? Ah, buena pregunta, porque también aquí en México se empezaba a hablar de esto hace unos 20 años, pero es el estudio de la muerte. La palabra Thanatos viene del estudio de la muerte, pero se ha abierto mucho más porque no solo es por la muerte física de un ser querido, es también por muchas pérdidas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Y de hecho, pues ahí en las pérdidas tienes desde las pérdidas materiales con tantas cosas que han pasado en el planeta, las inundaciones, los tsunamis, los terremotos, los ventarrones, o sea, todo lo que ha hecho que la gente pierda todo lo que tenía. Otras personas han sido pérdidas de pareja, ¿sí? Se quedaron solas de repente con la pandemia porque los hombres no supieron qué hacer, se salieron de las casas o las sacaron a ellas y se quedaron solas ellas. Esa es El otra trabajo. pérdida, ¿no? El- Entonces, esa parte de las pérdidas, este, la parte que yo he visto que a pesar, porque me tocó, un año antes de la pandemia, yo tuve una oportunidad de llegar a Chile a dar talleres de tanatología. Y esa oportunidad que tuve de llegar a Chile fue la que me dio el gran regalo de conocer a Simón. Por eso pude yo después llegar al movimiento positivo de la muerte, porque tuve ese gran regalo de conocerlo a él, por esas circunstancias y milagros de la vida, ¿no? Y lo que yo me di cuenta, sobre todo, que fue un aprendizaje importante para mí cuando yo regresé de Chile, es que en una de las pláticas que yo di, yo hablé de la autoestima. Y las personas que tomaron ese taller no entendieron qué tenía que ver la tanatología con la autoestima. Como que se sintieron un poco decepcionadas del tema. Y yo me quedé preguntando, creo que no, a lo mejor hay que insistir más en esa parte. ¿Por qué personas que tienen un proceso de duelo, que se les murió alguien, que perdieron algo, salen adelante y otras no? ¿Cuáles son esas herramientas que tienes en la vida, que fuiste aprendiendo en tu camino, que te permite, ante situaciones adversas, tener más fortaleza que otras? Y para mí llegó la parte de la autoestima como respuesta, ¿sí? Porque ¿qué te da la autoestima? La autoestima te da la capacidad de que te conozcas. ¿Tú quién eres? Así me preguntaste ahorita. A ver, explícanos. ¿Tú quién eres? ¿No? Y realmente, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? El papel, el título, el grado, la economía,
las circunstancias, ¿qué somos realmente? Y cada vez sabemos más que mientras no te conozcas hacia adentro, ¿qué puedes ofrecer hacia afuera? Entonces, conocerte. Y una vez que te conoces, puedes decir, ahora ya sé qué puedo ofrecer a los demás. Entonces, esos son como los dos puntos de la autoestima. ¿Quién soy? ¿Cómo me voy reconociendo a mí misma? ¿Qué soy? ¿Cuáles son mis capacidades, mis cualidades, mis problemas, mis inquietudes, mis desesperaciones? ¿Qué es todo eso mío? Y ahora, ¿qué puedo ofrecerle a los demás? Y ¿Y la vida te sorprende. por qué da tanto miedo mirarse? Da tanto miedo a mirarse, yo creo que por ignorancia, ¿sabes? Esta parte del amor divino, esta parte de el amarnos a nosotros mismos. El Evangelio de Jesús dice, ama a los otros como a ti mismo. Y se nos olvidó esa segunda parte. Entonces, si yo no me quiero a mí misma, ¿qué te puedo ofrecer yo a ti? ¿Sí? Hoy la gente me pregunta, he oído muchos comentarios en relación a mi trabajo. ¿Sí? Porque mucha gente, para empezar a hablar de la muerte, es difícil. La gente tiene miedo de hablar de la muerte. Cuando me preguntan a mí, las preguntas más frecuentes son, ¿y cómo te proteges de la gente? Porque estás trabajando a nivel energético. ¿Cómo te proteges de la gente? ¿O cómo haces con todo ese dolor de la gente, que no se te pegue, que no te sientas así? Y yo les digo, es que así no funciona. ¿Sí? Tú puedes estar con una persona, abrir tu corazón, ella abre el suyo sobre todo, compartir ese dolor, llorar con la persona, pero en el minuto que ella se va con lo suyo, tú te quedas con lo tuyo. Mm, Y si así, tú con lo que te quedaste te causa problema, es problema tuyo. Ya no es de la persona que vino a verte, ¿sí? Ya no es exacto. la que te pidió la ayuda. Es algo que empataste a nivel energético con esa persona. Cuando yo empecé a hacer el proceso de sanación, yo le llamo sanación, en el hospital no podía yo usar estas palabras, ¿verdad? Porque más bien ahí yo tenía que hablar de la energía vital. ¿Cómo está tu energía vital? Esa energía que tú puedes medir en un aparato para hacer un electro, ¿sí? Para tomar un registro, una gráfica, un aparatito que esté sonando, pip, 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 ¿no? Ahí entonces es tu energía vital. ¿Cómo está tu energía vital? ¿Sí? ¿Está fuerte? ¿Está... ¿Te queda claro lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo? Gracias al movimiento, he tenido estos conversatorios donde he escuchado muchas historias bellísimas, valiosísimas, que me han ido abriendo a mí cada vez más lo que yo puedo ofrecer, dar y acompañar a la gente. Y entonces he aprendido más de la muerte, he aprendido más de esa transición que hay entre la vida y la muerte, ese paso que tenemos y que todos vamos a vivirlo. Entonces yo les digo, si tú no crees en nada de esto, no te preocupes, un día lo vas a comprobar. Te va a tocar vivirlo. Un día vas a comprobar qué es qué era el estar aquí y salirte de tu cuerpo. ¿Sí? Mm. Entonces, ahorita decía la gente, yo estoy muy en paz. Yo he echado esa pregunta, me la he hecho esa pregunta también. Y últimamente, como de 2 semanas para acá, me he dado cuenta de algo interesante. ¿Dónde está tu pensamiento? Cuando abres los ojos en la mañana, ¿dónde está tu pensamiento? Porque se supone que el día que tú estés entregando esta historia de vida de aquí para trascender, hay que seguir la luz. La luz te está esperando. ¿Y realmente estamos atentas a la luz? ¿Qué pasa en la mañana cuando abres los ojos? Cuando hay personas que ya, autores que nos dicen
que dormir es una muerte. Sales de tu cuerpo, despiertas, regresas a tu cuerpo. Considerado como una muerte, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? Cuando te vas a dormir, ¿dónde está tu mente? Y cuando despiertas, ¿dónde está tu mente? ¿Qué estás pensando cuando despiertas? ¿Estás en paz? Cuando te duermes, ¿estás en paz? Entonces de ahí surgió esta parte de la sanación tanatológica, porque queremos estar sanas, queremos estar sanos. Y hoy entiendo que la salud no es solo física. Cuando estuve en el hospital me tocó compartir con personas que estaban con enfermedades terminales, pero estaban en paz. Y antes yo había tratado muchas personas fuera del hospital con muchas circunstancias que no estaban en paz. Entonces, la salud, la enfermedad no te quita la paz. Si tú sabes trabajar tu enfermedad. Entonces hay que tener una salud física, una salud emocional, una salud mental y sobre todo una salud espiritual. Y cuando digo espiritual ya no me refiero a ninguna religión, sino a esa fortaleza interna, esa energía vital. ¿Qué tan fuerte es tu energía vital? Y eso pues te va llevando a conocer, a querer aprender. Cuando yo estudié al doctor Víctor Frank, que es médico que estuvo en los campos de concentración y que escribe un libro del sentido de la vida, ¿no? En busca del sentido de la vida. A mí me sorprendió que todo lo que yo leía, yo podía ponerle palomita, palomita, porque lo había vivido. Y eso me sorprendió. Cuando me empezaron a contar historias, otras personas, me daba cuenta que yo ya lo había vivido. Entonces he ido descubriendo que mi historia es de experiencias, más que teorías. Entonces, si tú me dices, dame un taller, yo te digo, te voy a poner a trabajar en tu experiencia. Porque si quieres libros, hay mucha información. Pero si se va a quedar en lo intelectual, ya no moviste tu corazón. Y lo importante es que muevas tu corazón. Yo tuve el regalo hermoso y apenas en menos de 10 años que murió mi papá y luego mi mamá. Conocer de la muerte es el regalo más hermoso que yo pude tener para despedirlos. Sobre todo si tú me preguntas en esta vida, ¿cuál ha sido una de tus experiencias alegres, bonitas, hermosas? El instante en que murió mi papá, yo estaba junto a él. Saber que se salió del cuerpo, que el cuerpo ya no lo contenía, que él estaba cerca de mí, que me podía comunicar con telepatía con él, que podía darle mensajes, o sea, fue algo grande de verdad. Por eso hay que aprender de la muerte. A mí mi trabajo sobre todo se basa en el de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Para hacer la tesis, para hacer el reporte universitario, tuve que estudiar a muchos otros autores, pero me quedo con la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Por esa sencillez, por ese exponer ella misma, decir, yo no soy espiritual, yo soy científica, tengo una profesión, soy doctora, soy psiquiatra y estoy tratando, pero no con la espiritualidad. Y sin embargo, en su libro te relata toda esa parte de la espiritualidad, ¿no? Y la sencillez con la que te puede decir cómo vas a vivir un proceso de duelo, que es el mismo que vas a vivir en el momento que te mueras, ¿sí? Entonces, ¿realmente estamos en paz? Al menos la gente que se acerca a pedir ayuda, a pedir apoyo, no está en paz. Entonces, lo primero es que ayudarla a que esté en paz. Cuando tú estás en paz, tomas decisiones más certeras. Cuando tú estás en paz, puedes ver más fácil salirte de esa
Yo les digo, imagínate que todas estas son tus circunstancias y tú aquí metida en medio. Cuando tú aprendes a sanarte, te elevas. Entonces, esto sigue ahí. Esto no cambió, pero tú ya no lo ves igual. Ya lo ves a la distancia. Y eso te permite tener decisiones más certeras y estar más en paz, precisamente. Cuando estás en paz es más fácil. ¿Y cómo lo podemos lograr? Porque el tema que nos convoca es eso, morir en paz, llegar a ese día, ¿no? Sea por una enfermedad, sea por un accidente, pero no tener pendientes, porque no sabemos, ¿no es cierto? Hay Mira, que, es Buda, interesante. Buda decía, ¿cómo es? Hay que vivir en paz para morir en paz o algo así. Sí, mira, es curioso porque hay muchos talleres que te dicen, si hoy fuera tu último día, ¿qué harías? La lista de pendientes, ¿no? ¿Cuántas películas hay hoy en día de lo último que yo quisiera hacer? Te digo algo, me atrevo a decirlo, nos vamos a morir con muchos pendientes, así de fácil, porque no podemos controlar todo lo que está pasando. Va a haber muchas circunstancias siempre a tu alrededor. Entonces, siempre van a haber pendientes, ¿sí? Yo en plan de broma le decía a mi mamá, porque no se sentaba a descansar nunca, y le decía, no te vayas a ir y dejas tu tiradero, ¿eh? Deja bien alzado todo. Pero yo se lo decía para que se diera cuenta que ya no tenía una edad para acomodar todo, ya no tenía una edad, ya tenía más de 80 años, ya era una casa grande, ya había muchas responsabilidades que ella ya no podía cubrir, pero aún así trataba de hacer y no se daba la oportunidad de descansar. Entonces yo para que se diera cuenta, digamos, le decía yo, no te vayas a morir, pero dejas alzadito todo, ¿no? Ordenadito todo, antes de que te vayas a morir. Y en esa ironía, por así decir, no sé cómo se le diga, ese juego, ella aprendió a soltar ese compromiso de tener una casa ordenada, limpia, el refrigerador, la estufa, la despensa, la cama, o sea, ¿para qué queremos todo eso? Finalmente, ¿para qué queremos? Una abuelita me enseñó algo muy hermoso. Me dijo, mira, las casas tienen que estar suficientemente limpias para que todo mundo pueda vivir bien y suficientemente sucias para que todos sean felices. Sí. No, no casas de revista. Pues claro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son tus pendientes? ¿Cuál es tu lista de pendientes? Yo ahorita, gracias al Internet, me doy cuenta que puedes viajar por todo el mundo, conocer de todos los países. Pero voy a cumplir 70 años. ¿Me da tiempo de agarrar la maleta para y luego con esta pandemia que no puedes salir ni a la puerta de tu casa? Ya estás viajando. Sí, entonces ahí es donde te digo, ¿cuáles son tus pendientes? Sin embargo, estar en paz y no estar en paz es algo que todos los días te das cuenta, que todos los días te das cuenta si desde que te despertaste dormiste bien, estuviste tranquila, a qué horas despertaste, tuviste pesadillas, despertarte en la madrugada, no hubo un sueño continuo, no descansaste. Desde ahí te puedes ir dando cuenta. Esperas la llamada de alguien, llegó tarde alguien, no pudiste salir a hacer un pendiente. O sea, hay muchas cosas que durante el día rompen esa tranquilidad. ¿Cómo podemos recuperarla? A mí la sanación tanatológica me ha llevado a este regalo hermoso de decir en todo momento puedo estar en paz. ¿Sí? A lo mejor al principio es al final del día, realiza tu sanación, hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad?
Hay gente que hace ejercicio, hay gente que canta, hay gente que baila, hay gente que nada. Eso es sanarse también, ¿sí? Y hay gente que lee la Biblia, hay gente que reza el rosario. Hay muchas maneras de terminar el día diciendo voy a dormir en paz. Lo que yo observo cuando las personas están en duelo, que el duelo duele, que ocupan muchos medicamentos, empiezan a fortalecerse con medicamentos, porque no pueden dormir, porque están nerviosas, porque el doctor les dijo, porque no quieren dar la cara a ese sufrimiento que se está sintiendo. Y creamos una fortaleza, sí es verdad, pero ¿es tan real? ¿O en algún momento brinca el conejo y aparece donde menos te lo esperas, ¿no? Eso lo puedes ver relatado en el libro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? Cuando menos se lo esperó, muchísimos años después, vivió esa experiencia de un duelo que de niña había vivido y que nunca lo había podido ni llorar, ni explicar, ni nada, ¿sí? Y pasando muchísimos años, un día ella, en un enojo, en un reclamo, y se da cuenta que no es lo que está pasando en ese momento, sino el recuerdo de lo que pasó cuando ella era niña, ¿no? Nos puede pasar también eso. Por querer seguir la vida, no queremos pues ensuciarnos, ¿verdad? Y pasamos flotando por encimita de los problemas, pero realmente no les damos la cara. Y no darles la cara también se manifiesta en enfermedades. Sí, precisamente, eso ya lo sabemos. Te digo, en el hospital era muy notorio esa parte, ¿no? Personas que una vez, sabiendo que tienen una enfermedad terminal, eran capaces de aceptar la muerte, pero también había momentos de crisis, donde sí, pero no, ¿sí? O sea, sí, ya me doy cuenta que me voy a morir, sí, lo acepto, pero ¿por qué? ¿No? Y en el por qué yo venía la rebeldía, el enojo, la desesperación, la angustia, ¿no? Eso es lo que hay que ir borrando de nuestra memoria, ¿no? Con el COVID, mucha gente murió de enfermedad, pero muchas otras murieron de miedo, porque su miedo a la enfermedad, su miedo a la muerte, bajó mucho más sus defensas. Y eso lo sabemos, quienes manejamos este tipo de información. Habrá quien te diga, mira, eso no es verdad, ¿no? Pero también se vale, ¿sí? Hoy no estamos para convencer a nadie. Hoy estamos para creer nosotros y ser firmes en lo que creemos. Si eso que tú manifiestas puede ayudar a otros, perfecto. Si los que te escuchan no pueden vibrar en eso, también está bien. También está bien, porque la vida a todos nos va a dar oportunidades diferentes. Y claro que está bien. Y todos no vamos todos a caminar por el mismo caminito, pero al final nos vamos a encontrar todos, que de hecho ya está sucediendo. ¿Sí? ¿En qué momento te encuentras con una mujer hermosa de Chile que no tenías idea que existía en la vida y que lo que te atrae es su mirada, su sonrisa, su alegría? Yo digo, qué mujer tan alegre. Eso es lo que me atrajo de ti. Y verte en pantalla, pero se irradia tu alegría en pantalla. Y seguramente quien te conoce y convive contigo lo disfrute de otra manera, ¿sí? Y nos estamos conociendo a la distancia. Y nos estamos respetando a la distancia. Y eso es muy hermoso. Mm. Qué bonito, qué... Bueno, lo que me llamó a mí la atención de ti, porque sí me gustaría decirlo, es esa paz que transmites.
Y eso que dan ganas de ir y sentir ese abrazo tuyo, que lo siento, no, maravilloso, luz por todas partes. Fíjate qué curioso esto que me acabas de decir. O sea, en un velorio murió el papá de unos jóvenes amigos de nosotros, de mi familia. Y hubo un momento cuando estábamos en la funeraria, esto obvio antes de la pandemia, ¿no? Y de repente se acerca el joven y me dice, dame un abrazo de los que tú das. ¿Viste? Fue la primera sorpresa, yo nunca me había dado cuenta de eso. Él me dio el regalo ese día y ahorita me lo acabas de repetir tú. Y yo a mi hija le digo a veces, mucha gente me ha dicho, cuánta paz irradias. Le digo, y la cafetera por dentro está hirviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día te das cuenta de más cosas. Cada día eres más sensible a lo que sientes, a lo que vibras, a lo que te parece, a lo que no te gusta, a lo que observas. Pero ese es el proceso de cada quien. Sin juzgar a nadie, sin criticar a nadie, es simplemente lo que uno va viviendo, ¿sí? Yo llegué a la sanación energética cuando me quedé viuda. Ya habían pasado como 2 años cuando uno de mis hermanos me dijo, te veo muy triste, ¿por qué no vas a sanarte? Y yo dije, ¿de qué me hablas? ¿Qué es eso, no? Y fui a una escuela que en ese entonces existía, no sé si todavía existe aquí en la Ciudad de México, que se llamaba Desarrollo Luz Dorada. A mí me llamó la atención porque yo un día vi esa luz dorada en una persona. Entonces dije, desarrollo luz dorada, voy a investigar de qué se trata, ¿no? Cuando yo tomé ese taller, yo no le dije a nadie, pero cuando yo regresé a mi trabajo, las personas de mi trabajo me decían, ¿qué te hiciste? Y yo, ¿de qué? Me corté el cabello, me lavé la cara, no sé, me peiné diferente. Yo sabía qué estaba pasando, pero no podía decirlo todavía. Eso me dio todavía más curiosidad y me fui a un segundo curso de sanación. Cuando en ese segundo curso de sanación a mí me piden que haga ciertas actividades y me doy cuenta del potencial que tiene uno dentro y que puedes ayudar a los demás, yo dije, yo tengo que estudiar esto, porque como psicóloga me va a ayudar a la gente. Porque en psicología te enseñan que la mayor información la tenemos a nivel inconsciente. Cuando trabajas con la energía de la gente, no tienes que ser tan consciente, simplemente dices, pones la intención, todo lo que estoy listo para soltar hoy, todo lo que hoy me está estorbando y me quita la paz, la tranquilidad, y lo está sanando. Entonces, ahí empecé a estudiar la maestría en sanación energética, sin saber todo lo que iba a pasar después, porque lo de después ya fue la tanatología. Y ahora con esas 3 herramientas, pues yo le doy gracias a Dios que me han ido permitiendo este trabajo, ¿no? Y ahora que gracias a lo del movimiento y a los conversatorios, aparecieron todas estas chicas que se pueden comunicar con los seres que ya trascendieron. Y cuando cuando me empezó a pasar a mí esa parte también, pues no deja de ser una sorpresa. Decir, a ver, espérate, ¿quién está hablando? ¿Soy yo? No, este mensaje es de un niño, no es mío. Es del niño para su mamá, es del Señor para sus hijos, es de la esposa para su marido. Esas no son mis palabras, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que empiezas a canalizar mensajes que traen paz y tranquilidad a las personas. Y ese es el regalo. Y afortunadamente en el hospital, a mí las personas me decían, a usted sí le puedo contar, porque si le cuento a alguien más dicen que estoy loca. Pasa. Entonces escuché
tantas historias, pero sabes, porque yo ya las había vivido también. Y un día llegué a trabajar a un lugar, la ciudad de Guadalajara. Conozco una chica de unos 30 años, primera vez en mi vida que la veo, y lo primero que me dice, aquí está tu esposo. Yo me sorprendí, me sonreí. Y yo dije, ¿aquí dónde? ¿Aquí dónde, no? Bueno, ella se comunicaba con él con una facilidad impresionante. Él la buscó a ella para que sabía que nos íbamos en algún momento ella y yo a estar cerca. Y la experiencia que tuve fue 2 horas de un intercambio con bromas, con alegría, o sea, completamente inesperado para mí. Claro, cuando yo después regresé a mi casa, yo dije, ¿qué fue lo que viví? ¿Qué fue esto? O sea, ¿A quién le ¿cómo, cuento? cómo me... sobre todo eso, no le cuentas a nadie, ¿sí? Más bien la gente del hospital fue la que me empezó a contar sus propias historias y yo dije, sí, sí, así es, así funciona, ¿no? Así funciona, ¿no? Y ahora pues con todo este movimiento y todos estos testimonios de mujeres, de hombres que pueden, claro que hay muchos charlatanes también, y claro que es muy fina la línea entre ser respetuoso, ético, para ayudar a alguien, para compartir con él, y jugar con sus sentimientos. Es una línea muy fina. Hoy le decía yo a una persona, cuando yo aprendí la sanación, la parte de sanación energética, a mí la maestra nos dijo a todo el grupo, yo les voy a enseñar a manejar la energía, pero yo no puedo enseñarles a ser éticos. Eso sale del corazón de cada quien. Porque lo mismo lo puedes usar para hacerle daño a los demás. Y si sucede, sabemos que sí sucede. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Tristemente sí sucede, ¿no? O sea, pero por eso es más el compromiso personal, ¿te fijas? ¿Cómo puedes hacerle daño a alguien que de entrada viene con el corazón en la mano, tan herido? Solo puedes ofrecerle que recupere la paz y aclarar sus dudas y ofrecerle oportunidades. Ahora, para mí la sorpresa de la pandemia es que a través de la pantalla se puede hacer esto. Porque yo lo hacía presencial, tocaba a la gente, abrazaba a la gente, le hablaba al oído. O sea, todo lo que yo había aprendido como trabajaba con fuego de entrada, porque también tuve cerca este aprendizaje chamánico, ¿sí? Cuando veo que prendes ahí tus humos y tus puros y digo, ella también sabe de esas cosas. Pero soy muy ecléctica, ¿te fijas? Soy he tomado de todo lo que a mí ha sido valioso para ayudar a la gente. De flores de Bach, un tiempo trabajé con Rescue porque ayudaba a la gente, sobre todo cuando llegan a buscarte y ni siquiera te pueden decir lo que les está pasando porque están en un mar de lágrimas, en una vibración completamente desarmonizada. Entonces, primero calmarlas y me ayudaban las flores de Bach, ¿sí? Susana, para los que nos están viendo y que están en algún proceso de duelo, sea de muerte, sea porque perdieron un trabajo que habían estado toda la vida y de la noche a la Ujú. mañana se quedaron sin trabajo, eh, ¿por dónde empiezan? Yo siempre empezaría por recuperar la paz. Cuando tú recuperas la paz, automáticamente empiezas a darte cuenta de lo que no habías visto. Entonces resulta que perder el trabajo, haberte jubilado, no resulta tan dramático. Resulta que después de todo ni te gustaba ya trabajar con ese jefe. Después de todo siempre habías querido vender libros. Después de todo, o sea, empiezan a surgir las oportunidades. ¿Por qué lo sé?
Porque yo un día tomé un taller que se llamaba el taller de la alegría. Y 3 días me la pasé llorando. Al tercer día le reclamé al terapeuta. Le dije, a ver, ¿qué onda con tu taller? El taller de la alegría, llevo 3 días llorando. Y su respuesta fue muy certera. Me dijo, ¿dónde querías que cupiera la alegría? ¿Qué pasa si no sacas la tristeza? Entonces, si estás inquieto, ¿cómo puedes tomar otra decisión para tu futuro, para tu bienestar, para tu estabilidad económica, mental, física, si no estás en paz? ¿Dónde quieres que quepa la información nueva si tú no logras sacar lo viejo que traes adentro, el miedo que traes adentro, que siempre termina siendo miedo? Miedo al fracaso, miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo a la tristeza, miedo a la rabia, ¿no? Miedo a manifestarte como eres, miedo a defender con lo que tú realmente crees, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente te critica, te juzga, te dice y te la crees. El problema es que no lo creemos por Y ahí, falta y ahí de vuelve la conocimiento, autoestima. ¿sí? Ahí volvemos a la autoestima, ¿no? Volvemos a la autoestima, ¿sí? Entonces yo creo hoy en día que aprender cómo estar en paz es un regalo divino, de verdad. Es algo muy positivo, es algo muy valioso. Y puedes hacerlo de 1000 maneras. Hoy hay 1000 oportunidades. Hay reiki, hay yoga, hay cantos sagrados, hay cuantos gimnasios para hacer ejercicio. Sí, pero si tú vas a hacer el ejercicio porque estás enojada con tu cuerpo, pues ya no te resultaron las tantas horas que estás ahí levantando pesas, ¿no? ¿Por qué? Porque estás enojada, porque quieres demostrar algo que tú no tienes, que tú no eres, que tú no puedes, que tú no haces. Entonces, ¿dónde está tu pensamiento? Volvamos al principio. ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Cuál es la verdadera razón de por qué estás haciendo el algo? Da para reflexionar todo esto, ¿no? Claro, claro. Fíjate, ahorita fue muy simpático porque empezó el año, como que ya terminaba la pandemia, como la gente empezó a ocuparse de otras cosas. Y dices, bueno, ya nadie va a pedir ayuda, ¿qué va a pasar ahora, no? Y de repente una chica hermosa aparece por Instagram, me pone en contacto, vive ahí cerca de Chile, es chilena, pero en como a 2 horas o 1 hora de Chile, de Santiago. Y empieza una relación hermosísima con esta niña que de la noche a la mañana muere su hermana. Y ella buscando ayuda, le dan el dato, empieza a buscar, se pone en contacto. Y hace el domingo, me daban las gracias. Y le digo, pero ¿por qué me das las gracias? Yo te doy las gracias a ti. ¿Por qué? Le digo, porque de repente, pues ya se acabó el trabajo. Yo dije, pues se acabó la pandemia, se acabó el trabajo. Le digo, y apareciste tú. Entonces eres un regalo para mí. ¿Por qué? Para seguir compartiendo. ¿Sí? Aquí Pamela dice, ¿y si el pensamiento se nubla con una vida que tienes, tu vida entregada, supongo? Claro, claro que se nubla el pensamiento. Se nubla el pensamiento por 1000 razones. Pero ahí, cuando tú aprendes a sanarte, vas a bajar la energía del pensamiento a tu corazón. Ya no vas a pensar con la cabeza, vas a pensar con el corazón. Muchas cosas que están pasando hoy en día ya no las vamos a entender con la cabeza. No se puede con la cabeza. Nuestra cabeza es muy limitada. Pero ¿qué pasa si todo eso lo piensas con el corazón? ¿Puede parecer absurdo? No, no. Me dijo un día una mamá que aprendió esto de los cursos que yo daba, todo. Dices que dice mi hija que ahora a mí ya no me importa nada. Y dice, pero no, dices que ya estoy en paz. Entonces lo que antes me molestaba ya no me molesta. Lo que antes me inquietaba
ya no me inquieta. Aquello por lo que yo estaba desesperada por realizar, por hacer, ya no es tanta la aprensión de lograrlo. Entonces mi hija dice, ya no te importa nada, mamá. Y dice, no, es que todos los días me sano. Y entonces entiendo que si antes de dormir aprendo a conocer mi energía, aprendo a sanar y equilibrar mi energía, cuando yo me duerma, descanso, estoy en paz, tengo un sueño reparador y eso me permite ir despertando también en la noche. Hay una anécdota muy lindo budista de un alumno que le llevaron a un maestro budista para que lo preparara. Y entonces cuando este muchacho se sintió totalmente preparado porque ya era muy consciente, le dijo, maestro, yo ya me voy. Y le dijo, porque yo ya soy muy consciente, ¿no? Todo el día estoy atento a todo lo que pasa. Y el maestro le dice, no, todavía tienes que aprender a ser consciente cuando estás dormido. ¿Cuánta gente recuerda sus sueños? ¿Cuánta gente puede actuar en sus sueños? ¿Cuánta gente se ve en sus sueños? Bueno, hoy en día yo creo que con todos los medicamentos que toman para ayudarse a dormir, para poder seguir funcionando, lo tienen totalmente dormido o bloqueado. Porque te vas saturando de medicamentos, pero si tú aprendieras, o sea, a esta chica con la que te comento ahorita, le digo, mira, esta haz de cuenta que te quebraste una pierna y vas a usar una muleta, pero cuando se recupere tu pierna, tú no vas a seguir andando con muletas por la vida. Vas a soltar la muleta porque tu pierna ya tiene otra vez fortaleza. Porque ella, ante el impacto de la muerte de su hermana, tiene 30 años, la hermana tenía un poquito más, una muerte completamente inesperada, ¿no? Y entonces, medicamento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque lo necesitaba, porque estaba desesperada, porque siempre habían sido cercanas. ¿Cómo ayudarla a ella a entender que ahora la fortaleza que está teniendo, antes no la tenía? La está logrando. Y cómo en un momento dado los medicamentos van a ser algo que fue un apoyo, pero ya no necesita. Cuando yo me quedé viuda, conocí a una persona que manejaba las flores de Bach. Yo no tenía idea de qué se trataba. Te hablo de hace 27 años. Pero ella a aprender. Y me dijo, bueno, es que yo las uso con mi mamá y con mis hijas, con mi esposo, pero pues si quieres ser conejillo de Indias, le dije, pero por supuesto que sí, aquí estoy. Y durante 10 meses ella me ayudó con flores de Bach. Yo completamente dormida en cuanto a lo que eso significaba. Hoy en día, cuando ella prepara unas flores, la primera vez que yo me las tomo, siento, pero de cabeza a pies, cómo se movió mi energía. Pero ya pasaron cuántos años, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas liberando, porque te vas sanando, porque vas recuperando tu fortaleza. Y tu fortaleza no es física, no es de aquí, es ancestral, wow, es algo maravilloso. Es más Es grande. algo, es algo mucho más allá. Por eso digo, ya no lo queramos entender con la cabeza, con el corazón. Porque en la medida que tú vas logrando esto y vas aprendiendo a estar en paz, va a haber un momento en que te vas a morir, que vas a estar postrada en una cama, o que vas a vivir un accidente, o que simplemente te vas a quedar dormido y listo, pero que estés en paz. Oye, ahí se acaba de unir nuestro queridísimo Simón Engel. Ah, hermoso, Simón. Claro. Somos las dos fan número uno. Pues de- gracias a él te conocí a ti cuando él te entrevistó a ti, así fue mi primer encuentro, ¿verdad? y pasó lo mismo contigo, ¿no? Así que Claro, sí, yo a Simón le debo muchísimo, muchísimo. Así que gracias, Simón, por este regalo, este encuentro. claro. Cuéntame en qué estás ahora. ¿Talleres, Pues consultas? ahorita, ¿en qué estoy ahorita? Bueno,
aparecen de repente todavía oportunidades para personas en duelo, para apoyarlas. Sigo en eso, estoy abierta. Siempre le digo a la gente, tú ya abriste la puerta, se quedará abierta siempre, estoy al pendiente, pero procuro siempre retirarme. O sea, que no se vuelva el que si no estoy contigo no puedo hacer yo solo nada, ¿no? Siempre desde el principio es la fortaleza está en ti, no en mí. Yo nada más te voy a acompañar. Te voy a tomar de la mano al principio, porque tú tienes la fortaleza, pero no te has dado cuenta. Y ahora que la vas a sacar, vas a sentirte más segura, ¿no? Ese es mi primer trabajo en procesos de duelo. Ofrezco 3 sesiones a las personas, una por semana, y la mayoría de las personas en esas 3 sesiones supera, y si la sanación tanatológica se volvió una herramienta de vida para ellas, ahí ya termina nuestra relación. Ahorita me acaban de pedir, estoy en pláticas de eso, quieren que dé un diplomado de tanatología aquí en México, aquí en la ciudad de Mérida. Bueno, ahí es la sede de esta organización. Estamos en tratos, ¿verdad? Yo no me imaginé esa parte, porque yo no soy académica, yo no soy teórica, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene que entender la gente también que quiera participar. Van a ser actividades de conciencia, de crecer en tu persona, no de léete este libro y el otro, que servirán de apoyo siempre. Pero las teorías de tanatología las encuentras en internet, en los libros, en autores que se han dedicado solo a investigar esto. Hay mucha información, pero conocerte a ti misma en tu proceso de pérdida, esa es otra cosa. ¿Sí? Wow. Y bueno, no hemos hablado de cómo ayudar al otro también sana, ¿no? Y ayuda al propio duelo. Claro, claro. Sabes, lo más que yo le hago entender a la gente es, no estás sola viviendo tu duelo. No estás sola. Hay mucha gente que no cree en los seres de luz, entonces está bien también, ¿sí? Pero no te encierres, no te quedes encerrada. Busca irte a tomar el café con el alguien, platica con tu hijo, habla por teléfono con tu mejor amiga. O sea, siempre va a haber un alguien que te apoye, tus redes de apoyo, que son muy importantes. Las redes de apoyo son muy valiosas para no sentirte sola. Pero también se necesita un conocerte para no temer dar esa otra cara de dolor, de sufrimiento, de tristeza. No siempre la cara sonriente y alegre. También hay lágrimas en nuestro ser. Y tienen que haber lágrimas para que quepan la alegría, ¿no es Y cierto? tienen que haber lágrimas, sí, así es. Porque yo después quería llorar más, ¿sabes? Yo después decía, se trata de llorar, pues lloremos, lloremos. Y me dijo, pues fíjate que tampoco, porque la naturaleza es tan sabia que te lo da en la medida justa que tú lo necesitas hoy. Dije, bueno, pues ni modo. O sea, yo decía, bueno, yo ya dije, pues si se trataba de llorar, a ver, otro ejercicio para llorar, ¿no? Pues curiosamente pasó el tiempo y la siguiente vez que lloré, y lloré hasta las lágrimas, fue de risa. Y se acercó el terapeuta y me dijo, cuenta el chiste. Eso es crecer en conciencia, ¿sí? Cuenta el chiste, me decía, cuenta el chiste. Y yo no podía parar de reír, de reír, de reír, porque aquí decimos, te cayó el 20, ¿no? O sea, cuando entendiste algo de por qué estabas viviendo el algo, y me empecé a reír porque hay cosas tan simples, hay cosas tan sencillas que estamos viviendo, pero que no nos damos cuenta, ¿sí? Las Y queremos esto, complicar. y eso, volviendo de nuevo a cómo empezaste a contar tu historia de cuando quedas viuda, ¿no? Que lo podrías haber transformado en un duelo eterno o Sí, haberlo, pasa. o haberlo tomado como una oportunidad. Sí, fíjate que
por una parte mi conciencia decía es una oportunidad nueva, ¿no? Pero cuando mi maestra que me enseñó todo esto de la energía y que obviamente también es vidente y que obviamente se dio cuenta que pasaba el tiempo y yo seguía vestida de duelo, de luto, me hizo hacer una tarea que yo no me esperaba tampoco. Me dijo, vuelve a vivir la experiencia, a ver qué pasa. Entonces, esos 3 días que yo viví fue regresar a la capilla donde había sido el velorio, regresar al panteón donde había quedado su cuerpo, regresar a la capilla donde se habían hecho las misas. El tercer día yo estaba agotada de haber vuelto a vivir todo, porque yo no había vuelto al panteón, obviamente a la capilla menos. Cuando yo llegué a la capilla, ese día, en la noche, el único que supo de este proceso fue mi hijo, porque a él sí le dije, hijo, voy a hacer esto, me voy a vestir con la misma ropa, voy a ir a los mismos lugares y voy a vivir esta experiencia. Es mi tarea, voy a hacerla. Cuando yo llegué a la capilla, a la funeraria, justo la única capilla que estaba ocupada era donde yo había estado en el velorio de mi esposo. Pero ese día estaban velando a una abuelita. Entonces yo me paré muy propia en la puerta, entré, me paré junto al féretro, le pedí permiso a la abuelita, cerré los ojos y en esos ojos cerrados empecé a vibrar lo que yo aquel día, años atrás, yo había vivido. Cuando yo ya me di las gracias a la abuelita y me salí, una niña preguntó, ¿quién es esa señora? Yo creo que todavía se están preguntando, ¿no? Tan cercana Dije, era. menos mal que no era un hombre porque me golpean a mí o lo golpean a él, ¿no? Pero la niña dijo, ¿quién es esa señora? Obviamente nunca me habían visto. Cuando yo me subo al carro del estacionamiento me pongo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, lo que ese día yo no había llorado. Al día siguiente me voy al panteón, igual. Ese día descubrí lo que es la memoria kinestésica, física. Yo no sabía dónde era. Otra vez, bueno, llevaba los papeles, así dígame dónde y en qué lugar y dónde está. Yo simplemente entré primero a la capilla y después caminé siguiendo mis pasos, salí de la capilla, seguí mis pasos, entré a un lugar, subí una escalera, di la vuelta. Cuando yo llegué después de un pasillo, otro y otro, y levanté la cara, ahí estaba su nombre. Fue impresionante. Eso fue lo que yo descubrí. ¿Qué memoria tenemos de todo lo que vamos viviendo? Era una memoria sensorial, era, no sé. El tercer día llego a la capilla, era de unas religiosas, toco el timbre esperando que no me dejaran entrar. Yo ya estaba agotada. Por favor, dígame que no puedo entrar. Pero no, con todo gusto me dejaron pasar a la capilla. Claro, en ese silencio me volví a hincar en el mismo lugar y volví a vivir la experiencia de las misas, de pues todo lo que había sido el ritual, el funeral, de todo, de él, ¿no? Cuando yo regreso con mi maestra y le digo, ya hice la tarea, la más impresionada era ella. Me dice, a mucha gente le he pedido que lo haga y nadie lo hace. Bueno, mi voluntad de sanarme era más grande. Y yo lo hice. Y seguramente ahí me quité los velos negros que yo traía pegados, ¿no? Eso es la voluntad, porque ¿cuántas personas hay que quieren pero no quieren? Uh-huh. Que No te buscan. atreves, te da miedo. Sí, Da pero miedo, sí, ¿sí? Da miedo. sí. ¿Sí? Por eso te digo, yo sí lo hice, pero cansada, con un esfuerzo, pero con mucha decisión. Con Y lo hiciste, muy querer salir del proceso que estaba yo viviendo. y lo hiciste acompañada. No, no, Porque no, sola. no, me refiero acompañada, tenías una terapeuta, una maestra,
Ah, Alguien bueno, era mi maestra de energía, claro, era mi maestra de la maestría de sanación energética, ¿no? que podía recoger los pedacitos después si es que había que recoger pedacitos. Totalmente, Así que si alguien totalmente. nos está escuchando, trate de hacerlo con alguien, no lo Mm, haga solo. A mm. eso, a Sí, eso. no, tienes que ser guiado en esto. Es como una regresión a vidas pasadas. Tú no puedes irte sola a hacerte tu regresión de vidas pasadas. Es muy riesgoso. Tienes que estar cuidada por el alguien. A mí una vez una doctora me pidió que la acompañara en una regresión. Hicimos el proceso de regresión y hubo un minuto donde ella se vio como la quemaban en una hoguera. Y entonces empezó a sentirse inquieta y alterada. Y ahí entró mi papel. Eso ya lo viviste, solo lo estás viendo desde lejos. Y la fui protegiendo, la fui ayudando para que no se involucrara en la experiencia de me están quemando en una hoguera, ¿sí? O sea, es muy importante saberte cuidada, protegida. Porque Por eso hay que tener cuidado en esto, no, no es un juego. el proceso lo tienes que vivir tú, tienes que traspasarlo, pero eso no significa que lo traspases sola o solo. Exacto, Vas con, exacto. vas con otras personas a tu lado, vas con personas Ujú. detrás tuyo que quizás ni siquiera veas. Es como Eh, las constelaciones, así es, ¿no? exacto. Que el alguien te apoye, con el alguien que estés, con el alguien que te puedas expresar, ¿no? Qué bonita charla, Susana. Ya se cumplió la hora. Me quedé con Ok, gusto a poco. Me, gracias. ¿Sí? me imagino que los que nos vieron, que muchos comentarios, ahí Carmeli, que la salvaste, eh, pucha, Ay, es una mujer linda, muy es, hermosa. sí, es preciosa, es preciosa. Está también Marcela. Bueno, darle las gracias a los que nos escucharon. Eh, Vamos a tener que juntarnos de nuevo, de Tú todas me maneras, dices cuándo y ya organizamos los tiempos, ¿no? pero de todas maneras, porque eres fascinante. Ay, Y, hermosa, y, gracias. y en agosto te voy a tocar tu timbre, te voy a ir a golpear la puerta porque sí quiero ese abrazo. Ok, ya tendremos oportunidad de vernos entonces. Sí, ¿Vienes a sí. la Ciudad de México a esa celebración o de No, aquí vas a otro lugar? de ahí voy a otro lugar, pero quiero quedarme 2 días porque tengo un par de amigas ahí que quiero ver. Ok, yo Entre llego ellas, a donde tú estés o si tú llegas a donde yo estoy, ok, ¿está bien? yo llego donde Bienvenida, bienvenida, preciosa. bienvenida. Muchas, muchas gracias. Eh, Estoy en paz. Gracias, Estoy, gracias por esta oportunidad. estoy Gracias. en paz y ojalá los que nos escucharon también hayan sentido eh, con el corazón, desde el corazón, esta maravillosa charla. Y si Que alguien quisiera volver o conocer en experiencia personal, yo siempre le agradezco a Simón que haya grabado la sanación tanatológica en el movimiento positivo de la muerte en el podcast 7, número 7, casi al principio del proyecto. perfecto, Entonces ahí la pueden escuchar, la pueden seguir, la pueden oír las veces que sea necesaria. A mí me ha ayudado a apoyar a otras personas también esa grabación. perfecto. Bueno, esta conversación yo la subo a la página web de Las Llaves de la Chica y también queda en Spotify y ahí voy a poner ese podcast que es de verdad un Excelente, lujo. claro, Es un claro, lujo. para que la gente lo pueda experimentar y que sea una herramienta más de vida. No es la mejor, tal vez no es la más fácil, pero ahí está, es una más. Ujú. Y los que quieran, llamen a Susana. Gracias, Sí, chicas, sí. gracias. Y no solamente para la pérdida de un ser querido, cualquier duelo, trabajo, Así, relación, como tú decías, estas cosas naturales, ¿no? Terremoto.
guerra. Hay Claro, tanto, tanto, tanto. Eh, Nada, agradecerte, agradecer a los que nos vieron y que por favor difundan y compartan esta conversación porque uno nunca sabe quién necesita escucharla, así es, ¿no así es es. cierto? Pues muchas gracias, chica, y gracias a todos los que estuvieron presentes y hasta pronto. Nos vemos, preciosa. Gracias. Muchas gracias. Que Chao, así chao. sea. Gracias. Chao.